Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al webinar del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre las estrategias para generar innovación empresarial en esta era digital. Bueno, muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando a esta hora, 5:30 de la tarde, jueves 10 de junio. Bienvenido Paola, bienvenido Jaime, Julio, Humberto, Julia. Muchísimas gracias por sacar este tiempo. Hemos iniciado este recorrido de los webinars de esta temporada 2021 desde febrero. Hemos hablado de muchos temas. Algunos de ustedes de pronto ya han estado compartiendo con nosotros en los webinars anteriores. Hemos hablado de marketing digital, hemos hablado de comercio electrónico, tal vez el tema que más trabajamos, sobre emprendimiento, transformación digital y le ha llegado el turno al universo de la innovación. Es un tema que personalmente me gusta bastante hablar sobre ello. De hecho, en este momento estoy escribiendo un libro relacionado con una de las estrategias que vamos a hablar el día de hoy. Y para mí es el punto, tal vez el punto más clave. Sin embargo, pues bueno, vamos a hablar hoy de 5 estrategias y bueno, terminamos, hoy es nuestro penúltimo webinar del año de esta primera temporada. Terminamos la próxima semana cuando hablaremos sobre las herramientas esenciales de crecimiento online. Esto va a ser la próxima semana próximamente estaremos compartiéndoles la programación para la segunda parte de la temporada de este año 2021, que si no estoy mal estaremos iniciando a finales de agosto, también con otro tipo de espacios que vamos a realizar diferentes a los webinars. Es decir, vamos a salir con los webinars que venimos abriendo, pero también vamos a tener otro tipo de espacios para variar un poco la dinámica que venimos compartiendo, todo este aprendizaje, todo este conocimiento y experiencia que venimos trabajando pues desde los últimos 11 años, ¿vale? Iniciemos. Mi nombre es César Sánchez, yo soy estratega, consultor y estratega digital. Hace ya más de 11 años estamos en este mundo digital. Si quieren conocer un poquito más de nuestro trabajo, de nuestra historia, visita mi sitio personal, cesarsanchez.com.co. De hecho, ahí ustedes seguramente entraron y hicieron el registro al webinar del día de hoy, ¿vale? Bueno, pues como dentro de mi trabajo, tanto como consultor estratega como académico, yo estoy vinculado con la Universidad Externado desde el 2015 y de hecho con todos esos espacios de charlas, conferencias y las clases en la maestría de mercadeo en MBA, pues la verdad me han brindado la oportunidad de investigar mucho, testear muchísimas cosas, tener acceso a documentación e información de otras universidades en el mundo y pues bueno, eso la verdad nos ha servido bastante para el crecimiento de nuestra organización y pues precisamente también por eso hemos decidido compartir todos estos conocimientos con todos ustedes. Si quieren conocer un poquito más de nuestra agencia Living36, visiten el sitio living36.co. Si quieres vender por internet, creamos estrategias y soluciones para que tu marca y tus ventas crezcan. Bueno, empecemos con nuestro tema, ya directamente entremos en materia. 5 estrategias para generar innovación empresarial en la era digital. Y esta introducción les quiero compartir unas menciones de casos que son bastante interesantes, que yo creo que nos ayudan bastante como para empezar a visualizar las posibilidades del mundo de la creación y la innovación. Primero hablemos de Best Buy. La digitalización mejoró el rendimiento de este monstruo del retail tecnológico. Best Buy vio caer su participación de mercado muy fuerte hace ya varios años y
Su nuevo CEO en esa época, se llama hace unos 5 años, aportó una perspectiva digital interesante, diferente, innovadora, que condujo a una transformación continua de la compañía que sigue siendo líder en tecnología digital. Sus acciones, de hecho, se recuperaron. Le llevó más o menos 7 años en el proceso, pero la digitalización le permitió a Best Buy que se convirtiera en una empresa que utiliza, obviamente, pues es su estrategia principal, su recurso facilitador más importante, utilizar la tecnología para mejorar, enriquecer la vida de las personas, no solamente para venderles televisores, equipos de sonido. Entonces, por eso utilizó la tecnología digital para, por un lado, para su e-commerce, mejorar los tiempos de entrega. Y comenzó a asesorar a los consumidores, a sus clientes, para que hicieran compras más inteligentes, aprovechando pues todo el conocimiento y su equipo de trabajo. Finalmente, empezó a brindar asesoría personalizada, recomendaciones también, entre comillas, personalizadas, basados en toda la Big Data que estaban recopilando desde el comienzo. Y esa data también les ayudó a optimizar procesos dentro del e-commerce para reducir tiempos de entrega. Y también presentó programas que impactaban directamente a la experiencia del consumidor, como el Geek Squad y también el programa de igualación de precios, que en principio se puede ver como una estrategia que destruye valor. Para ellos lo que les interesaba es no competir no entrar en esa confusión de precios, simplemente lo igualo y creo unos valores adicionales para ganar la lealtad de los clientes. Como resultado, el valor de sus acciones aumentó de $23 alrededor que estuvo en el 2012 hacia $110 el año pasado. Bueno, siguiente mención es Target, la transición digital de Target. Target es una empresa de retail que ha tenido un comportamiento accionario en los últimos 2 años, bastante interesante, ha crecido muy fuerte. Y es otra empresa que mejoró su presencia digital. Agregó a su estructura operacional una nueva tecnología en sus tiendas. Obviamente, pues agregaron todo el tema de la venta en línea, creció su presencia en redes sociales y su nuevo diseño no solamente la tienda en línea, sino las tiendas físicas, ha permitido que los clientes, a pesar de su catálogo tan grande de decenas de miles de referencias y varios cientos de categorías, les permitía a los clientes descubrir nuevos productos. Había esa sensación de novedad permanente en la tienda. Además, un acceso más fácil a las marcas más populares, que son las que la verdad gobiernan gran parte de la distribución y la exhibición. Y directamente compras en los canales de redes sociales, en especial en Messenger, Facebook. Crearon también una estrategia digital muy efectiva que permitía una personalización en la experiencia de compra a través de target.com. O sea, una personalización que lo hablamos bastante en el webinar de transformación digital, guía para la transformación digital, pero también lo hemos hablado en e-commerce, de parte de una de las claves del éxito del e-commerce en este 2021 es usar la tecnología para poder crear experiencias personalizadas. No estamos hablando de personalización únicamente cuando mencionamos la personalización del producto, por ejemplo, que quiero, no sé, customizar los colores, los sabores, etcétera. También la personalización puede estar en la información y la forma como yo le presento los productos a los clientes. La compañía Target, gracias a todo este proceso de transformación digital que empezó hacia finales de la década pasada, ha logrado o ha visto cómo su valor de acciones ha crecido de $50 en 2011 a 230 actualmente. El proceso sí inició en 2008, incluso a finales de 2007 ya estaban las primeras bases. Sin embargo, la ejecución se empezó a ver un tiempo después y por eso marcamos el valor de acciones de 2011 hasta versus este año que ya están $230. Y bueno, se han incrementado también los ingresos de una manera bastante sólida.
No tanto crecimiento exponenciales año tras año, pero sí, porque estamos hablando de retail, pero sí de un crecimiento bastante interesante. Otro caso es Home Depot. Eh, es una otra empresa de retail en otras categorías con mucho éxito. A finales de 2017, la compañía decidió adoptar una estrategia de transformación mucho más expansiva. Que querían realmente, y su objetivo principal era mejorar la experiencia de compra en línea, muy enfocado en su e-commerce, y además proporcionar productos de la mejor calidad, marcas reconocidas, y si no lo eran tanto, con un respaldo postventa bastante robusto. Los mejores recursos, obviamente. Todo ello a través de un proceso continuo en todos, absolutamente en todos los canales, es decir, en todo el ecosistema digital. Home Depot planeaba en ese momento invertir 11.000 millones de dólares durante esos 3 años del plan de transformaciones más expansiva para mejorar la experiencia de compra en la tienda en línea. Ha desarrollado, gracias a esas inversiones, sus canales de backend, ¿sí? También de distribución. Cuando hablamos de backend es pues el canal directamente al cliente final. De hecho, ellos contrataron aproximadamente, solamente para este proyecto, alrededor de 1.000 profesionales especializados en formación y enfocados en la mejora de la experiencia de compra del cliente. Es decir, personas expertas en el e-commerce para mejorar la experiencia de usuario, personas expertas en data, en business intelligence, también en estrategia, marketing digital. En fin, ahí hubo un equipo bastante robusto para crear todas esas estrategias. Han desarrollado entonces sus canales de backend, de distribución también, porque Home Depot también tiene no solamente el venta al retail, sino también al por mayor. Y han creado, gracias a esa tecnología que han implementado, un equipo muy robusto de TI, que además le busca darle un uso más efectivo a la data que están recopilando. Vamos a ver muy frecuentemente eso del uso más efectivo de los datos por parte del cliente, porque cuando pensamos en datos, generalmente lo confundimos con la recopilación indiscriminada de datos, y la verdad, primero, la calidad de los datos es más importante que la calidad, porque si no nos distorsiona el análisis y nos envía por un camino equivocado. Y por otro lado, el procesamiento de los datos se hace mucho más fácil y flexible cuando esos datos están bien recopilados. Ahora la compañía ahorra dinero al rastrear las tendencias de consumo y mantener los niveles de inventario adecuados. Es decir, ese uso efectivo de los datos les ha permitido ser más asertivos a la hora de identificar las tendencias de consumo y evitar esas pérdidas de ventas por no tener el producto, o esos sobrecostos en inventario por tener de más en los productos que no están rotando bien. En los últimos 3 años, el valor de sus acciones aumentó de $140 a 250, casi se duplica en muy corto tiempo, mucho más fuerte que en Target, y se espera que sus ingresos aumenten casi el 20% para este 2021. Obviamente sus ingresos globales, sin embargo, gran parte de ese crecimiento va a ser debido a su tienda en línea. Otra mención que vale la pena mencionar es Hasbro. Innovación empresarial en Hasbro. Ellos en el 2000, más o menos 2012, si no estoy mal la anotación, la empresa se dio cuenta que así le pasó también a Best Buy. Su cuota de mercado estaba disminuyendo, sus ventas no estaban en niveles, llamemos saludables, como para identificar la preocupación real de Hasbro en ese momento. Para aumentar sus ventas, pues crearon nuevas estrategias digitales y de datos. Comenzaron a través de una estructuración de su ecosistema digital, término que yo uso creo que todo el tiempo, el ecosistema digital. Cada marca debe tener su ecosistema digital. Entonces, a través de todos sus canales conectados, comenzaron a recopilar y a utilizar los datos de los clientes para crear campañas más efectivas
con mejores, por ejemplo, mejores tasas de conversión, mejores tickets promedio, etcétera. Comenzaron además a darle más, digamos, como más presencia a las redes sociales, sobre todo por el tema de contenido, porque tenían claramente identificado que el storytelling era su estrategia de comunicación. Empezaron a contar mejores historias, tienen los personajes, tenían las franquicias o tienen las franquicias para contar mejores historias, más llamativas, más impactantes. Entonces empezaron a aprovecharse de ese contenido para crear todos esos videos, todos esos contenidos audiovisuales en redes sociales, dirigiéndose a los padres en especial, para que consumieran pues los productos, o sea, compraran los juguetes, los juegos, todo eso. Los datos que recopilaron ayudaron a que la compañía entendiera, comprendiera mejor a esos clientes, a esos papás, y a ser más proactivos con ellos. El mejor uso de esos datos, como hablábamos, la tecnología, toda la estrategia de marketing, ha ayudado a que el valor de sus acciones, bueno, toda esta estrategia de innovación ha llevado a Hasbro aumente el valor de sus acciones de $36 en el 2013 a 109 en la actualidad. Y es una categoría que tiene una muy alta volatilidad y muchos cambios en la industria, por lo que vemos en el éxito, por ejemplo, de ciertas franquicias. No es lo mismo que, por ejemplo, toda la apuesta de una nueva película, un nuevo personaje. El éxito es muy volátil. Entonces, asimismo, los efectos en la venta de los juegos y de los juguetes termina siendo afectado para arriba o para abajo. Entonces, por eso se habla que es una industria con un nivel de volatilidad importante. Siguiente mención, una marca que creo que hace parte de todas las mesas de análisis cuando se habla de estrategias de transformación e innovación. Nike simplemente lo hizo. Es una, a nivel de tamaño, si no la más importante, una de las más importantes empresas de calzado y ropa deportiva del mundo. Nike, más que sus números, empezó a sentirse que estaba lenta y obsoleta. Los números a Nike hace ya varios años la acompañan, unos años más que otros, pero realmente no han estado en una situación de importante dificultad. Pero sí empezaron a darse cuenta hace unos años que ya no eran tan cool como antes, no eran tan atractiva, no era una marca tan atractiva. Y definitivamente su equipo de dirección no dudó, había que actuar. Realizó una transformación de varios aspectos. Su cadena de suministro tuvo impactos importantes, la marca de la compañía también, en su presencia, su posicionamiento, y pudo conectarse mejor con su base millonaria de clientes, la verdad. Es una base de clientes bastante para nuestros ojos desproporcionada, obviamente. Su equipo de que lideró el proceso se centró en un análisis de datos más potente. Cuando hablamos más potente, hablamos primero tiempo real, con un volumen de datos muy grande, porque pues obviamente la captación de datos de Nike es muy precisa, pero también un volumen importante. Y también en cuanto a potencia es cosas como, por ejemplo, en marketing digital. Si tengo ese análisis de datos, me puede permitir en cualquier momento a esos decenas de miles de clientes que todo el tiempo están en cada segundo, en cada minuto visitando, por ejemplo, su tienda en línea. Esas campañas digitales se personalizan por un lado en tiempo real y adicional buscan el canal más adecuado para presentar el mensaje. Es decir, para cada cliente en su momento, gracias a esos datos, analizan la mejor probabilidad, bueno, será mejor presentarle los anuncios a este usuario en search de Google, un anuncio determinado en display, por ejemplo, un video en YouTube. Entonces, ahí es importante entender qué significa pues, la potencia como tal del análisis de datos. Creo campañas definitivamente marketing más fuertes en ese sentido. Terminan siendo anuncios mucho más efectivos en cuanto a la tasa de conversión. Sube la tasa de conversión, sube el ticket promedio. Obviamente, donde su eje es el e-commerce. El uso, además, más eficiente de estos datos llevó a que
a Nike a identificar esas tendencias para poder abrir tiendas conceptuales, todo el tema de los clubs, la afiliación, y pues lo que hablamos de dentro de las aplicaciones, dentro de la experiencia online, mejor experiencia por la personalización que estaban ofreciendo. El precio de sus acciones ha crecido de $52 a casi $100 en los 3 años desde que comenzó la transformación en este proyecto este proyecto puntual. Ahora hablemos de LG. LG el caso de LG es un poquito diferente porque está enfocado no en las ventas, sino desde la parte de formación. LG tenía un reto interesante que ellos mismos se propusieron: incrementar el engagement y la productividad de todo su equipo de trabajo a través de la formación. Se dieron cuenta que parte de ese proceso de transformación que estaban liderando necesitaban un equipo más comprometido, pero también más productivo, sin afectar el ambiente de trabajo, sin crear esos ecosistemas tensos, tradicionales, siglo XX. Entonces ellos utilizaron, obviamente gracias a la tecnología, esquemas de learning basado en juegos, en todo el tema de gaming. Mediante este cambio, LG pudo entender y atender las necesidades de su equipo de trabajo, a la vez que facilitaba un desarrollo de conocimientos, de competencias, a través de unas plataformas pues, que permitían ese esquema. La formación obtuvo resultados bastante interesantes. Primero que todo, la evaluación tradicional fue muy alta, 9.8 sobre 10. Alcanzó un 90% de tasa de recomendación y finalización, es decir, el equipo llegaba hasta el final, se sentía satisfecho, recomendaba el proceso. Y el 97% de los empleados confirmó que podía aplicar el aprendizaje al puesto de trabajo. Significa que prácticamente todos los conocimientos, las prácticas, los ejercicios que se realizaron en esos esquemas de aprendizaje basados en gaming, logró ser aplicado en la realidad, en el día a día de su trabajo. Por último, quiero comentarles el caso mencionar realmente, porque aquí estamos haciendo menciones rápidas, del caso de BMW y su concepto de Drive Now. Es llamativo, por no decirlo de otra forma, el caso de BMW. No, mentira, me falta un caso más. Pensaba que era el último. El de Drive Now es porque ellos, con toda la expansión de plataformas como Uber, Didi, Bit, es decir, de carros de economía compartida aplicada a la movilidad, BMW lanza un servicio exclusivamente de automóviles BMW y Mini, incluso también los vehículos eléctricos, para promover una movilidad sostenible. Obviamente, pues beneficia a sus marcas, lógicamente. El concepto era muy sencillo, o es muy sencillo. El usuario descarga la aplicación Drive Now, solicita el carro, lo recoge en cualquier lugar, lo puede devolver en cualquier lugar, carros de estas marcas, como lo ven. Y el precio del servicio se factura por minutos, casi que muy similar, sino igual que las otras plataformas, aplicaciones. La iniciativa ya es todo un éxito en Alemania, en donde ya está presente en 5 ciudades, pero adicional ya se ha expandido en varias otras locaciones en Europa, como Milán, Bruselas, Londres, Viena, etc. Aquí hay un video, se los recomiendo, es el video oficial de Drive Now. You can make life in the city easier with Drive. Si ustedes ven, de pronto, si no entendemos el idioma, podemos ver visualmente cómo funciona. Ahí está buscando el carro, llega, el carro está parqueado, ella misma se sube al carro. No es con conductores, ella misma se sube al carro, maneja el carro, hace el trayecto, no necesita llaves, prende el carro, arranca, se va. Mira que son varias las gamas de los vehículos. Y listo, él hace su viaje y lo entrega nuevamente en una ubicación. Ahí seguramente puede haber una persona
esperando. El parqueadero es gratis totalmente para el usuario. Termina el viaje, entrega el carro, hasta luego. Ese fue el concepto de Drive Now de BMW. Interesantísimo para que lo tengan. Todos estos escenarios a mí me llaman mucho la atención porque pueden crear inspiración para nuestros negocios. Así no estemos realmente para nada. Hace poco estaba leyendo, estoy terminando de leer el libro de Crear o Morir de Andrés Oppenheimer y la parte del señor Branson, el famoso, el legendario creador de Virgin, tiene unos puntos súper interesantes a pesar de que él está en unas industrias que probablemente ninguno de nosotros vaya a participar, pero sí crea una inspiración para los negocios de uno interesantes. Bueno, empecemos ya con las estrategias y vamos a conversar sobre 5 puntos que organicé para explicar estas estrategias para generar innovación empresarial. La primera, la colaboración. Y la colaboración, estamos hablando, este concepto, este término agrupa varios elementos interesantes. Voy a mencionar unos puntos, ustedes pueden tomar notas si desean, unos puntos que digamos que arman toda esta estrategia y las voy a mencionar punto por punto. No son lineales, no es que una después venga la otra, no, todas hacen parte del mismo paquete. Y la idea con estas estrategias es eso. Cada estrategia son unos bullets, las explico muy claros, muy concretos y es lo que considero pues que cada una de las estrategias puede funcionar. Primero que todo, hablemos de innovación abierta. No puede uno pensar en que todas las respuestas están en la misma organización. Hay que contar con la ayuda del exterior. Esa ayuda puede nutrir muchísimo la innovación de nuestras empresas, de nuestras organizaciones. De hecho, muchas grandes corporaciones han empezado o están implementando cada vez más la colaboración con startups. Empresas que de pronto son más frescas, más jóvenes, más arriesgadas tal vez, y de ellas aprenden valores, aspectos muy importantes para innovar, detectan talento, agilidad, flexibilidad, en fin, innovación abierta. Por otro lado, fomentar una cultura de innovación. ¿A qué se refiere eso? Aunque la empresa cuente con el mejor proceso de innovación del planeta, esto no va a funcionar si no se crea una cultura que la apoye. El proceso y la cultura dentro de la innovación son como el yin y el yang de la innovación. El proceso y la cultura. Una cosa es el proceso, muy interesante, como desde la misma generación de ideas puede uno empezar a crear soluciones interesantes que terminan siendo innovadoras, y otra cosa es la cultura, que personalmente considero que es lo más difícil. Al final las empresas no innovan, son las personas las que innovan. Y la innovación por naturaleza implica explorar terrenos desconocidos, lo cual tiene un riesgo implícito, que ese riesgo es lo que nos da miedo y por eso no nos frenamos ahí. Si uno no cuenta con una cultura que fomente el emprendimiento dentro de una organización, ojo con el término, yo hablo de emprendimiento dentro de organizaciones, claro que existe el emprendimiento dentro de grandes empresas o dentro de organizaciones. Un nuevo proyecto, un nuevo producto puede organizarse y estructurarse como un emprendimiento. Si la empresa no cuenta con una cultura que fomente el emprendimiento, la experimentación y el correr riesgos inteligentes, tu equipo de trabajo jamás va a ser algo innovador, jamás lo va a lograr. Y es un tema de cultura. Es por eso que la pregunta fundamental que yo hago para conocer si una empresa tiene una cultura innovadora no es ¿qué pasa aquí en la empresa cuando alguien comete un error? Culturalmente, y esto yo personalmente en mi trabajo y en mis escritos lo profundizo en la tercera estrategia que ya les adelanto, se llama la cultura del fracaso. Pero hablamos en que históricamente en las organizaciones castigamos a las personas por equivocarse. Eso hay que analizarlo muy bien. Algunas personas se equivocan porque son malintencionadas, perfecto, eso es diferente. Otras personas se equivocan porque de pronto no tienen las competencias necesarias para el trabajo, perfecto, eso también lo dejamos a un lado. Pero
Muchos de los errores que se cometen, a veces porque estamos tratando de mejorar las cosas, y si cuando los castigamos, pues la gente, pues venimos pensando hace décadas, prefiero proteger mi trabajo, prefiero cuidarme, no me va a poner de creativo a inventarme cosas cuando la cosa ya está inventada. Yo simplemente ejecuto bien, eficientemente y listo, cuido mi trabajo y ya. No me va a exponer. Y eso ocurre es porque las compañías castigan el error. Entonces, la respuesta a eso es, mm, bueno, la respuesta de la gente es: prefiero dedicarme a hacer siempre, lo mismo de siempre, perpetuar el status quo en vez de intentar hacer cosas diferentes. Yo le digo a mi equipo permanentemente: tratemos todo el tiempo de hacer mejor las cosas, miremos, exploremos nuevas formas de hacer nuestro trabajo. Y en esa exploración tenemos que tener un riesgo calculado. Con direccionamiento, con acompañamiento y con las herramientas se puede lograr. Entonces, eso es un punto bastante importante dentro de la colaboración interna, porque pues si no, no se va a lograr. Promovamos la innovación entre el personal. Conectando con lo anteriormente, lo que dije anteriormente, los empleados no deben sentir miedo a proponer ideas. Primero que todo, no estamos hablando solamente de la ejecución, estamos hablando de que no deben sentir miedo desde la misma propuesta de la idea. Los gerentes o los mandos intermedios no deben castigar las ideas alocadas que aparezcan absurdas o que contengan errores de base. No, hay que tomarlas, hay que analizarlas, reflexionar sobre esas ideas que probablemente ahí salgan ideas interesantes. Y el trabajador debe percibir que sus ideas se valoren. Sin esos tres requisitos es difícil que el personal se tome la molestia de participar en los procesos de innovación. Eso nunca va a ocurrir. El modelo de negocio es la guía para innovar. Es decir, con frecuencia nos entra la obsesión por innovar en nuestras empresas, ¿cierto? Y entonces tenemos que innovar, se vuelve un objetivo, y la innovación no es un objetivo, es un camino. Esta emoción, esta obsesión que provoca encontrar una nueva aventura, algo novedoso, es difícil de frenar. Y antes de empezar a tomar decisiones que más tarde vayamos a lamentar, debemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué aporta esta innovación a mi modelo de negocio? Si yo estoy en determinado modelo de negocio, ¿qué logro con esta innovación? ¿Me ayuda a mejorar, no sé, eficiencia, reducción de costos, experiencia del cliente? En fin, ¿qué es lo que yo puedo obtener con esto? Generar innovación empresarial es relativamente fácil, o sea, sin embargo, tener ideas relacionadas con nuestro propio negocio, eso sí es diferente. O sea, nosotros en Colombia somos expertos en tener ideas de negocio. Sería buenísimo tal idea de negocio. Pero generalmente en otras industrias, en otros escenarios, pero en nuestro negocio sí que es difícil. ¿Cómo hago algo diferente en mi negocio? Esa parte es bien complicada y por eso hablamos en el primer punto de la innovación abierta, porque a veces factores externos ayudan a desbloquear ese proceso. Tienes que escuchar tu modelo de negocio. Solamente ese modelo podrá decirnos si vale la pena llevar a cabo determinada idea o no, si es tan brillante o no. Y bueno, claramente el modelo de negocio de nuestras organizaciones define la naturaleza de nuestra empresa y nos dirá qué va a encajar y qué está fuera de nuestro alcance. Por otro lado, definamos métricas de innovación, o sea, también pongámosle un esquema de unos parámetros para medir. Si al final del día la innovación no genera ingresos adicionales, realmente no estamos innovando. O sea, ¿de qué forma podemos mejorar los ingresos? O bueno, no hablemos solo de ingresos, hablemos de los márgenes, por ejemplo. Porque a veces la innovación puede ser que los recursos se usen más eficientemente, por lo tanto reduzcamos costos. Pero tiene que tener un impacto en los márgenes, o hacia arriba los ingresos o hacia abajo los costos. Es por esto que es muy importante definir métricas que permitan evaluar si los esfuerzos de innovación sí están dando resultados. Uno no puede definir métricas de entrada, de proceso y de salida. Perdón, uno puede, digamos, como dentro del proceso. Métricas, por ejemplo, de entrada, volumen de ideas,
Dentro del proceso, por ejemplo, pues, hablamos de esquemas de desarrollo, prototipado, cosas de esas. Y de salida, efectivamente, pues son los resultados. Por ejemplo, como métricas de entrada uno puede medir o definir, por ejemplo, el porcentaje de trabajadores, de colaboradores que están participando en determinada idea o que se han capacitado en determinado curso o actividad, o el número de clientes que se han entrevistado para detectar oportunidades de innovación, por ejemplo. De proceso puede uno mirar el número de ideas generadas por empleado al año, o el tiempo promedio que se dura en evaluar una idea, por ejemplo. Y al final, en la parte de salida, porcentaje de ideas realmente implementadas, el dinero promedio que produce cada idea que se haya implementado, o el tiempo promedio que podemos durar en lanzar una idea al mercado, que eso también es interesante porque si tenemos una idea y duramos 2 años en sacarla al mercado, pues o la competencia la sacó primero o se nos sobrecosteó demasiado. También tenemos que tener una agilidad en la ejecución, pero bueno, eso es otro tema. Compárate solamente con los mejores. Ahora, eso de compararse es necesario, pero no te compares con el que está por debajo ni el que está igual. Compárate siempre con el que está mejor. Es la mejor forma de impulsar la innovación, es evaluando tu competencia, esos estratégicos de tu mercado. Tus objetivos deben ser basándose en los líderes, en los mejores de la industria. Y así, pues, el equipo que se encarga o que participa de todo el proceso de innovación puede tener referencias claras. Bien. No hay que resistirse al cambio. En este tema de colaboración y en esta estrategia, identificamos como dentro de ese proceso que lo desconocido trae incertidumbre, lo cual a su vez conlleva miedo y es un elemento transversal prácticamente en todas las estrategias de innovación. Ese miedo hay que tratar de bloquearlo. Si te niegas a aceptar que los procesos necesitan modificarse porque pues de alguna manera pues no están funcionando para llegar a nuevos límites, pues vas a correr el riesgo de desaparecer o de tener una reducción de participación de mercado importante o de dejar de ser relevante. Yo creo que prácticamente todo el mundo ha hablado de Blockbuster y Kodak. En todas las cursos, maestrías, especializaciones, carreras profesionales, se ha hablado de Kodak y Blockbuster como los casos más sonados de empresas que tuvieron la oportunidad de innovar, se quedaron en el mismo modelo de siempre y fracasaron y desaparecieron. Entonces, importante tener claro que pues uno no puede, de hecho es importante tener una cultura, una dinámica de cambio permanente. No cambiar por cambiar, pero sí de cambio permanente. Toma en cuenta que el futuro es exponencial. La ley de Moore propone que el número de transistores por unidad de superficie dentro de los circuitos integrados se va a duplicar cada año. De hecho, es uno de los indicadores por los cuales afecta que la reducción en los precios de almacenamiento y de baterías, sobre todo almacenamiento, se reducen también todos los años. La ola tecnológica cada vez se vuelve más grande y los avances se dan con una rapidez sin precedentes. O sea, cada vez las cosas suceden más rápido. Expertos consideran que durante el siglo XXI veremos progresos en la tecnología equivalentes a los que se han dado a lo largo de los 20.000 años que lleva la humanidad en la Tierra. Imagínense ese nivel de evolución. Las organizaciones no están preparadas, no estamos preparadas para esta clase de velocidad en los cambios y además tienen que estar listos a fin de sobrellevarlos. Imagínense cómo es el escenario en los próximos años. Preparémonos para los consumidores del futuro, del 2022, 2030. A medida que la tecnología revoluciona las compras, se está creando un nuevo grupo demográfico de consumidores, nuevos comportamientos de compra. Y además que buscan estar a la vanguardia de consumo, de las tendencias. Estas personas que están conectadas al mundo en línea están hiperconectadas además, en todo sentido. Abarcan todos los niveles de ingreso y se definen por su acceso al Internet y a su disposición de usar su tarjeta de crédito como de acuerdo a sus gustos. 7 de cada 10 personas
poco o nada les importaría que su marca desapareciera, ya que simplemente la van a cambiar por otra. Inmediatamente hazte la siguiente pregunta: si eso es así, ¿en qué manera puedes volverte indispensable para tus consumidores? Realmente indispensable, pero por lo menos relevante, diría yo, por lo menos. Utiliza Internet para desintermediar, es decir, que puedes evitar puntos intermedios dentro de toda la cadena de distribución, de valor, bueno, de abastecimiento, y puedes evitar ciertos puntos intermedios. Eso obviamente no en todas las industrias se va a poder, ¿cierto? Pero si se puede, si se logra, aligera los pasos, menos puntos de contacto, menos probabilidad de errores, de fallas, reducción de costos, se acorta la cadena de valor realmente. Todos los tiempos de respuesta se reducen, hay mayor flexibilidad, hay un incremento a nuestro alcance de trabajo. No creas que sabes todo. No, nunca llegues al punto de pretender que tienes más conocimiento de lo que en realidad sabes. Si quieres tener una estrategia de colaboración efectiva, pues primero hay unos expertos para cada área. Y segundo, la colaboración entre equipos internos y externos es clave para llegar a esos procesos exitosos de innovación. De acuerdo bueno, hay una cosa que leí sobre el efecto Dunning-Kruger. El conocimiento y la inteligencia que se requieren para ser bueno en una tarea son a menudo las mismas cualidades necesarias a la hora de reconocer que uno no es bueno en ella, y si se carece de eso, se permanece ignorante de que uno no es apto para dicha actividad. Es decir, la misma capacidad para desarrollar conocimiento e inteligencia es la misma para aceptar bueno en algo. Y si uno no la aplica, entonces uno va a perpetuar la ignorancia por siempre en algún tema, o en una tarea, en un proceso, en algún conocimiento. Hay que mejorar las cualidades y siempre ser conscientes de lo que nos falta. Y por último, no hay atajos. De hecho, este punto aplica para todo el proceso, para no solamente innovación, transformación, para todo. No hay atajos. La tentación de pasar de una orientación de proceso a una orientación digital es de acortar algunos pasos. Claro, sí, claro, más. Pero en realidad, realmente no es posible. En la ejecución, de pronto hacia el cliente hay cosas que se recortan, pero hablo del proceso de innovación como tal. La transformación digital implica, por ejemplo, más que colapsar un proceso en un conjunto de datos. Es decir, hay que analizar los procesos, hay que adecuarlos, hay que construirlos, pero no hay atajos. A medida que una organización avanza en el camino de la transformación digital, muchos aspectos del modelo comercial deben cambiar, ya que los procesos y los datos están interrelacionados. Miren, nomás en la siguiente reflexión, el otro día estábamos con un cliente y ¿qué demora para implementar un sencillo formulario en una página web? Y al comienzo, el dueño de la empresa siempre decía, no, vamos a hacerle toda la transformación digital. Perfecto, listo, hagamos una primera campaña de marketing digital para promocionar un producto y empezar a generar ruido, a capturar datos, suscriptores, clientes, leads de calidad, etcétera. Y empezamos, listo, vamos a montar aquí una landing page, una página de aterrizaje, un formulario. El formulario demoró 2 semanas para implementar, porque el CRM que manejan es muy antiguo, cero flexible, además no tiene un formulario más o menos difícil. Y al final la respuesta es que ese es el CRM que estamos acostumbrados a utilizar. ¿Cómo le podemos decir al equipo comercial que cambie, que se adapte? No. Entonces estamos violando todos los principios que estamos hablando. Cero tolerancia al cambio, miedo absoluto, no adoptamos la tecnología como un recurso facilitador, las últimas tecnologías no las estamos usando. Entonces se va para el piso muchas veces las intenciones porque precisamente evitamos estos elementos. Segundo, el arte de crear. Y lo llamé así porque, no tanto porque sea arte, sí, crear, sí, arte, pero es que crear es el insumo fundamental, o es, digamos, como ¿cómo le llamaría? La cuota inicial para la innovación. Hay que crear, es un proceso, y pues crear siempre se ha entendido como algo artístico. En los negocios realmente no lo enfoco ahí como la parte artística, pero sí el arte de crear ideas y desarrollos, sí.
Flujo de ideas, primero que todo. Resulta esencial que, que se permita en las compañías que los trabajadores, los colaboradores expresen sus ideas en torno a los trabajos que se pueden crear bajo el sustento de la innovación. Lluvias de ideas pueden ser interesantes, retroalimentación, ejercicios de ideación, por ejemplo, para crear ese flujo de ideas inicial. Cabe destacar que las ideas también se estructuran, es decir, no se trata de que los empleados ofrezcan ideas así por aparición instantánea. Hay que estructurarlas. Una vez que se haya arrancado con la lluvia de ideas, se debe motivar a que los mismos colaboradores piensen en función de la rentabilidad de sus propios proyectos, cómo pueden generar beneficios desde la misma concepción de la idea. Hay que crear un proceso para administrar las ideas, porque listo, se crea ese flujo de ideas, ahora tengamos un proceso para administrarlas. Al igual que existe un proceso para apoyar las ventas, las finanzas, las compras, la gestión del recurso humano, por ejemplo, también debe existir un proceso formal para administrar las ideas. Todas las personas deben saber a dónde comunicarse cuando se les ocurre una idea nueva. El proceso de gestión debe permitir que cualquier persona, cualquier colaborador pueda aportar ideas. No importa su nivel, no importa su posición dentro de la organización. Lo único que debemos tener cuidado es no burocratizar demasiado el proceso. Formatos de autorización, que es que solamente tal persona puede aprobar, que debe llenar el formulario F400, la planilla P600. Ahí matamos la innovación. Debe ser un proceso sencillo, simple y que mantenga el balance entre la libertad de generación de ideas, pero también la disciplina. Crear espacios creativos. Ahora, listo, tenemos un flujo de ideas, tenemos un proceso de administrar las ideas. Ahora, entonces, tengamos unos espacios para que se incuben y se manifiesten esas ideas. Las oficinas de Google son mundialmente conocidas por ofrecer elementos que incitan a desconectarse y a pensar de manera lateral. Es importante dedicar tiempo a innovar y es más efectivo si se acompaña de un entorno que favorezca esta innovación. Hay que tratar de promover esa libre circulación de ideas dentro de espacios que aligeren las cargas que generan la misma dinámica, la misma monotonía, las mismas situaciones dentro del trabajo. Los empleados, por ejemplo, que más encasillados están, son a menudo los que más tiempo llevan haciendo las cosas de una manera determinada, o sea, se encallaron ahí en un mismo esquema de trabajo. La creatividad, sin embargo, se beneficia a veces de la inexperiencia en un campo, porque el personal está menos contaminado por la rutina. Interesantísimo aplicarlo cuando queremos crear espacios creativos. Crear un canal para las ideas innovadoras. Hay que ponérselo fácil a los empleados para que compartan las ideas que creen que pues, puedan mejorar la empresa, por más pequeñas que sean. Ya lo mencionamos en un punto anteriores. Hay que quitar esas barreras. Las aportaciones podrían exponerse incluso públicamente. No siempre hay que pensar en el dinero cuando hablamos de la retribución, ya hablamos de eso, pero sí hay que tener un apoyo y hay que tener un canal para esas ideas. Pueden ser, por ejemplo, las redes sociales internas de las compañías, pueden ser una excelente herramienta para crear esos canales, ¿cierto? Donde viajan las ideas. Definamos el proceso de evaluación de las ideas también, porque pues ya tenemos nuestro canal, nuestros espacios, nuestro proceso, nuestro flujo. Ahora definamos cómo vamos a evaluarlas. En mi experiencia, lo que le hace falta a las empresas para empezar a innovar no son buenas ideas, las ideas abundan. Solo hay que desbloquear ciertos procesos y la gente empieza a compartir cosas buenísimas. El problema está en que el proceso, de tener un proceso que les permita capturar, evaluar las ideas y seleccionar cuáles implementar, cuáles llevar a la realidad con los recursos que a veces son escasos dentro de la organización. En muchas empresas lo que sobra es creatividad. El problema es que no saben qué hacer con tantas ideas. No saben qué hacer para aprovecharlas.
Es por eso que es muy importante definir cuáles son los criterios mediante los cuales se van a evaluar las ideas. ¿Quiénes son las personas que van a evaluarlas? ¿Y cómo van a tomar las decisiones de selección? Como decía alguna vez un gerente, nosotros somos muy innovadores. Lo que nos pasa es que no sabemos cuántas ideas tenemos y cuáles son las que tienen el mayor potencial para mejorar las utilidades de la empresa. Perdimos ahí. Un aspecto importante que hay que tener claro son con los colaboradores de la empresa es que no todas las ideas que ellos propongan se van a implementar. O sea, la gente tiene que entender todas las ideas o no son buenas o no pueden llevarse a cabo. Eso es importante, pero sin desanimar el proceso, sin desaparecer las intenciones. Ser creativo es ser innovador. Gran parte de la capacidad de generar innovación empresarial reside en tomar aquello ya existente en otro mercado o en el mismo, en la industria, en el sector, y adaptarlo al propio producto en la empresa. Yo creo que repetidamente se han hablado que Apple no inventó la tecnología multitáctil, la que usó cuando se creó el iPhone, el iPad, el iPod, simplemente tomó una tecnología existente, vieron las posibilidades que tenía y la adaptaron a sus productos para crear algo totalmente nuevo. ¿Esto es innovación? Claro que sí. Entonces hay que preguntarse, ¿qué pasaría si yo cojo este elemento de otra industria y lo uso en la mía? Eso sería interesante, ese tipo de preguntas. Hay que tener tiempos fuera más largos. Los proyectos nuevos pueden ser muy desgastantes en el principio. Hay que permitir a los equipos desconectarse, equilibrar muy bien la vida con el trabajo, porque si no, esa parte creativa e innovadora se desaparece. De lo contrario, tendrás empleados exhaustos que no rindan al nivel deseado. Hay que concentrar la capacidad de la empresa en lo importante y preocuparse también por la salud de todos los empleados. Eso es algo importantísimo. Premiar las ideas creativas y fomentar los procesos de innovación. Debe existir un incentivo y generalmente no debe ser dinero. Pueden ser días libres, pueden ser viajes, pueden ser reconocimientos, ¿sí? Eventos, boletas para alguna actividad, algún evento, alguna asistencia especial, alguna capacitación en educación, en formación. Para que funcione el incentivo debe darse aunque la idea digamos que no sea la gran impacto en la empresa, pero hay que premiarlo. Implanta estrategias de movilidad en la empresa. ¿A qué nos referimos? Las ideas brillantes no siempre tienen lugar en el espacio de trabajo. A veces la creatividad sale en nuestras casas, en otros momentos, cuando estamos relajados, sin presiones, sin estrés. Arquímedes descubrió un método para calcular el volumen de los objetos mientras estaba bañando. Entonces, la movilidad permite que los trabajadores puedan conectarse en cualquier momento y lugar a las aplicaciones de la empresa. Ahí las herramientas colaborativas tienen que funcionar. En la nube, todo lo que hablamos de G Suite, la Office 365, en fin. Este punto lo quiero aclarar muy bien. Dice, ignora al consumidor, jamás te dirá dónde está el futuro. No, quiero evitar aquí una contradicción, no la existe, pero se puede entender de esta manera. Cuando uno habla que nuestras estrategias deben tener al cliente en el centro y hay que leer lo que el cliente busca o quiere, no es contradictorio con esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo anterior estamos hablando de los datos que nos ofrece el mismo ejercicio comercial para detectar tendencias, detectar situaciones que nos pueden favorecer. Pero preguntarle a él directamente, oiga, señor consumidor, ¿usted qué va a querer en el futuro? Jamás lo va a saber, no te lo va a decir o no va a saber cómo explicarlo. Entonces ahí es donde estamos hablando de ignorar al consumidor. Eso es algo que heredamos o aprendimos de uno de los grandes innovadores de nuestro tiempo, que es Steve Jobs, donde él decía, el consumidor no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Entonces eso es importante tenerlo claro en nuestros ejercicios. Procesos de colapso digital también se llaman en algunos espacios de innovación. Las empresas se construyen mediante procesos, intentando desarrollar procesos pues, de más alto nivel. Hay muchas herramientas que están diseñadas para perfeccionar y mejorar estos procesos. En contraste a esto, la transformación digital reduce los procesos que una empresa hace o podría hacer en la actualidad. Es decir,
que podemos realizar las cosas más rápidamente con menos pasos. No significa que hay que solamente desarrollarlos, no solamente desarrollarlos de manera, desarrollar de manera efectiva y mejor desempeñados, ¿no? Lo digital convierte los procesos en datos y esto permite a las organizaciones ver su negocio a través del lente de los datos en lugar del objetivo del proceso. Eso es lo que hablábamos ahorita cuando hablamos de la lectura, lo que ocurre con las experiencias del cliente. Repensando suposiciones. En un mundo basado en datos, por favor, las suposiciones tienen que salir de la ecuación. Una organización puede reconsiderar muchas de sus suposiciones antiguas. Es que así se hacía, es que así la venimos haciendo. Eso hay que repensar las suposiciones, más bien es construir hipótesis basadas en datos. Y hay que romper con el pasado. Uy, qué cosa tan difícil. Con gran frecuencia vemos grandes organizaciones o empresas en general ve su capacidad de respuesta limitada ante pequeños competidores o nuevos competidores porque tiene una respuesta muy lenta, ¿sí? Se encuentran en una cultura muy burocrática. Entonces, eso hay que hacerlo. Tercero, la cultura del fracaso. En este punto, honestamente no va a profundizar mucho porque, pues, primero estoy escribiendo un libro, no es porque no quiera compartir, sino porque es un tema más práctico. Es un tema que hay que abordarlo desde otro ángulo y no en un webinar. Sin embargo, voy a mencionar los siguientes puntos. Hay que reconocer que todo emprendimiento, toda empresa tiene un riesgo. Tiene un riesgo sí o sí. Y al reconocerlos, sabemos que hay proyectos que funcionan, otros que no, y debo tener estrategias para gestionar esos efectos negativos de cuando las cosas no nos salen como esperamos. ¿Okay? Debemos tener un cambio cultural. Es fundamental que para la cultura del fracaso no tengamos esa gestión castigadora, señaladora frente a las propuestas diferentes. Muchas veces, obviamente, pues este proceso es complicado, sin embargo, pues hay que hacerlo paso a paso de acuerdo a como la misma cultura de la organización lo permita. Hay que darle la voz a los trabajadores en la medida que ellos se sientan empoderados, entiendan que ellos suman dentro de la misma organización para lograr los objetivos, esa cultura del fracaso se empieza a atenuar. Y hay que también retribuir el fracaso. No esperes triunfar al primer intento de innovación. Eso no puede funcionar. Si quieres realmente perder el miedo a la incertidumbre, debes premiar el fracaso. Debes premiar el fracaso. Es decir, premiar este tipo de resultados les da reconocimiento y valor a los empleados. Obviamente estamos hablando de iniciativas que dentro de ese proceso de ideación, del flujo, de la selección y del intento, tenían potencial y veíamos que tenían un impacto muy positivo. Y hay que reconocer que hay presión en las organizaciones, hay que intentar disminuir, hay que mantener la calma en momentos bajo presión, hay que contagiar a la gente de esa calma cuando estamos bajo presión para poder desempeñarlos mejor. Hay que liderar los equipos con esa calma para que en los momentos de extrema presión se sepan desempeñar. Hay que reconocer el trabajo de todos, no solamente en la parte de los fracasos, sino también en los momentos donde merecen crédito. Si deseas potenciar la pertenencia de los miembros del equipo, reconocer el crédito que les pertenece se hace muy, muy importante. Estrategia número 4, estructura y equipo. Aquí tenemos las últimas dos estrategias, hablamos ya de secciones dentro de la organización muy puntuales, ¿sí? Hablamos primero, bueno, de cómo podemos desde las directivas fomentar la empatía y la creatividad. Hay que ofrecer herramientas que les permitan a todos los equipos de trabajo poder conectar con el usuario, encontrar insights reveladores que nos lleven a idear
para ofrecer soluciones innovadoras. Es decir, con estas herramientas que le podemos brindar desde las directivas, desde las gerencias, podemos identificar insights que nos revelen verdades o nos revelen puntos que valga la pena analizar. Hay que definir la estructura y los roles para apoyar la innovación. Hablamos en la estrategia número 1 que hay que evaluarlo, por ejemplo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo va a estar ese equipo? ¿Y cuál es el personal capacitado y motivado para llevar y participar en ese proceso de innovación? Es necesario definir una estructura, ya sea formal o informal. Cuando hablamos de informal, hablamos de que pues, de pronto no puede ser tan dramática como tan rígida. Entonces, es importante definirla. Equipos completos. No podemos tener innovación cuando tengamos piezas incompletas. Puede ser con equipos externos, puede ser, pero los equipos deben estar completos en todas las etapas. Es más fácil, además, conseguir la innovación con empleados innovadores. Entonces hay que armar equipos completos, pero también con empleados con potencial innovador, ¿sí? Como digamos que parte de la responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos es seleccionar a aquellos, tanto nuevos como dentro de la organización, que sean los que sean más creativos, a los que tengan como ese perfil más innovador, son más arriesgados y que incluso tengan esas formas laterales de pensamiento, que no estén tan enquistados en las formas de trabajo actuales. No siempre van a ser los que más títulos tienen, y puede que ni siquiera son los que más experiencia acumulen, pero pueden tener una óptica diferente. Hay que ubicar los recursos necesarios, es decir, entonces hablamos ahorita de las herramientas, eso tiene un costo. Entonces, no solamente costo en la implementación, sino también, el costo, el uso, la implementación y la administración de esos recursos. Hay que confiar en la inteligencia artificial, ¿sí? Aquí estamos hablando de estructura y equipo, los recursos, y debemos poder utilizar la inteligencia artificial para todo lo que estamos hablando de datos y de experiencia de usuario y todo eso, ¿no? Tuvimos ya varios momentos en webinars anteriores donde estuvimos hablando de inteligencia artificial. Les recomiendo que lo miren. Por un lado, estuvimos hablando en las últimas tendencias de marketing digital. También lo estuvimos hablando en la guía para transformación digital. Lo estuvimos también mirando con diferentes ángulos. Y también lo vimos en las estrategias que más tendrán éxito en este año 2021. Ahí también estuvimos hablando de inteligencia artificial. Hay que gestionar la Big Data. Cuando hablo de Big Data y gestionar, repito lo que con frecuencia hablo es de, primero, la calidad en la captura de los datos y la administración de esos datos para poderlos analizar y procesar. Por otro lado, la digitalización de nuestro negocio. Cuando hablamos de servicio al cliente, de la relación con los clientes, de qué más podemos hablar ahí. Por ejemplo, si estamos en distribución, si estamos en venta al detalle, si estamos prestando servicios, insumos industriales, etcétera. Ahí debemos crear posibilidades para el cliente a través de la tecnología. Por ejemplo, puede que no sea posible eso. Me acuerdo un caso de una... voy a poner un caso similar, no exactamente igual. Puede que no sea posible hacer que un tornillo sea descargado por internet. Pero deberías ser capaz de hablar sobre tu producto, sobre ese producto, cómo ha cambiado la vida de los clientes, la forma en que puede ayudar a otros, con los beneficios que impacta dentro de los procesos que se va a utilizar ese producto. Todo eso sin intermediarios, con tu propio espacio de comunicación. Eso sí se puede hacer, a pesar de que el tornillo no se puede descargar por internet. Las tecnologías clave hay que conocerlas. Computación en la nube.
le otorga, por ejemplo, a la organización un acceso más rápido al software. Ahora, hablábamos, por ejemplo, de la, eh, de la movilidad de las ideas, ¿sí? También hablamos que hay plataformas móviles que permiten hacer el trabajo donde estemos. Machine Learning también y las tecnologías de inteligencia artificial brindan a las organizaciones, por ejemplo, información sobre las ventas, marketing, desarrollo de productos, tendencias, otras áreas estratégicas. Hay otro tipo de tecnologías como la realidad aumentada, realidad virtual. Ahora se ha hablado mucho de Internet de las cosas o blockchain. Blockchain es una tecnología que va a estar en la cúspide del desarrollo tecnológico en las próximas décadas, blockchain. Ni hablar de la velocidad de esa gestión de datos, porque además esos datos, lo hemos dicho anteriormente, optimizan la gestión de todos los canales de venta, ¿sí? Entonces tenemos que procesarlos. En un mundo impulsado por procesos de datos, deben ser rutinarios, rápidos y que se puedan obtener de manera consistente el resultado definido, ojalá en tiempo real. ¿Por qué optimizan los canales de ventas? Por muchas razones. Por ejemplo, datos estructurados que provengan de los CRMs ayudan a las organizaciones a generar información sobre sus clientes, perfilamiento en función de compras anteriores, transacciones históricas, navegación, preferencias, etcétera. Y bueno, es todo esto, digamos, como toda esta optimización permite una mayor comprensión de lo que ocurre con el proceso de decisión de compra y optimiza las estrategias de los canales de venta para que se adapten a lo que estamos viviendo en estos cambios tan rápidos que estamos viviendo todo el tiempo. Los datos impulsan también la innovación y los ingresos. Los datos mejoran la eficiencia. Lo hemos hablado y pues no quiero caer en redundancia ahí, pero es que si reducimos sustancialmente las suposiciones y le damos espacio a los datos, no es fácil, y este discurso suena muy, muy chévere, pero nos ha tocado en algunos casos, en algunas asesorías, a pesar de brindarle los datos concretos de, por ejemplo, el otro día estaba mirando a un cliente, mira, el 70% de sus clientes están llegando por Google y el 30% por Instagram. Y él decía, yo quiero meterle más fuerza a Instagram, porque se le metió en la cabeza que tiene que llenarse de seguidores en Instagram. Ok, pero entonces, si está vendiendo más por otros canales, no es que no venda bien ahí, pero si un 70-30, los datos nos están mostrando por dónde ir. Y después nos preguntamos, oiga, pero las ventas no mejoran, ¿qué estaremos haciendo mal? Pues no le estamos creyendo la información que estamos capturando de manera efectiva. El análisis de datos como acelerador de la transformación digital están impulsando el futuro. Los análisis de datos están impulsando el futuro. Compromiso como última estrategia para cerrar. El compromiso de las directivas, primero que todo. Hay que alinear la innovación con la estrategia de la empresa. Si no, hasta luego. Va a ser una moda pasajera. El sabor del mes. La idea que nos alegra la temporada. No se trata de innovar por innovar. Se trata de aumentar las ventas, reducir los costos o mejorar la rentabilidad. Muchas empresas se pierden en la innovación por no tener una estrategia de innovación clara. ¿Qué es lo que queremos lograr? Si ustedes vieron en los casos que les compartí hoy rápidamente las menciones, al comienzo decía, mire, detecté este problema y quiero mejorarlo a través de una estrategia de innovación. Debo tener una alineación con mi estrategia de empresa. Obtener el compromiso de todo el equipo directivo, desde la punta, desde la cabeza. La innovación debe ser un compromiso integral de toda la organización. Esto quiere decir que desde los líderes de la organización deben llevar la voluntad, el ejemplo para impulsar la innovación de la empresa. Es decir, vivir y respirar la cultura del fracaso, la aceptación del riesgo, la aceptación y el combate contra el miedo de equivocarnos, el espacio para la experimentación, el premio para esos espacios que se generan esas ideas y esas experimentaciones. Es prioritario que los directivos de las compañías continuamente estén cuestionando el trabajo que se realiza al interior de sus filas de manera positiva,
con miras a realizar cambios que traigan beneficios importantes en su funcionamiento. Entonces, y a eso nos referimos con el cuestionamiento, es decir, ¿se puede hacer mejor? Hágale, apoyarlo desde la cabeza. Desarrollar un plan de comunicación, capacitación e incentivos, es decir, ¿qué cosa más frecuente que la gente no sepa que hay innovación, que eso es como si se le delegara a 3 expertos y allá ellos se encerraron a ver cómo es la innovación y después mandan un boletín al final del año? No, hay que una comunicación continua. Todas las personas tienen que saber cada cosa que ocurre, que participen, que entiendan y adicional, ofrecer espacios de capacitación para que la gente, los colaboradores, alcen la mano y si yo quiero mejorar mis competencias en determinadas áreas, quiero participar o que la empresa los identifique y les ofrezca directamente esos espacios de capacitación continua. Bueno, y los incentivos que ya los hablamos. Hay que liderar con el ejemplo. Eso es fundamental para crear procesos de innovación. Un auténtico líder no es el que está más arriba en la jerarquía del organigrama empresarial, es el que guía a los demás, es el que con su ejemplo muestra el camino a seguir. Hay que fomentar la creatividad en los jefes, en los directivos y en los ejecutivos, porque si no, la cultura de la innovación no va a estar al alcance de nadie en la empresa, de los empleados, de nadie. Por eso es importante que el ejemplo de la organización, desde las mismas directivas, sean los que más están. De hecho, uno ve, y eso pues no tiene que ver con puntualmente procesos, pero sí uno ve muchos CEOs en Estados Unidos, muchísimos que tienen actividades, por ejemplo, como pintura, el canto, instrumentos musicales, espacios creativos que impulsen ese motor creativo que tienen por dentro para llegar a la empresa frescos, con otros ángulos de vista, con otras formas de análisis frente a su trabajo. Eso es, pues, es bien importante detectar. La mayoría de las empresas creen que todo empieza por tener una página web y están equivocados. Muchísimas gracias por el espacio que sacaron el día de hoy, acompañarnos en este tema tan, yo le llamo tan gaseoso como tan complejo de aclarar, que es la innovación. Y no es tan complejo. La experimentación, la ideación, el fracaso, el miedo a equivocarnos son factores fundamentales dentro de la innovación, porque al final, la frase que yo les dejo, que la usamos con nuestro equipo de trabajo, es: desde lo sencillo, ¿cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo? ¿Qué otras formas hay para hacer nuestro trabajo? Desde ese mismo cuestionamiento puedo abrir espacios para la innovación, porque en esa frase, ¿qué otras formas mejores hay para hacer mi trabajo? Estoy invitando a la experimentación, a la exploración de nuevas formas, nuevos caminos, nuevas herramientas. Y si uso la tecnología como factor, como recurso facilitador, puedo descubrir esos caminos innovadores. No todo va a funcionar, a veces vamos a fracasar, pero ese miedo hay que gestionarlo. Y por ahí está la cuota inicial para generar innovación empresarial en esta era digital. Los invitamos a que conozcan nuestra agencia digital living36.co. Si quieres vender por internet, creamos estrategias y soluciones para que tu marca y tus ventas crezcan. Tenemos servicios como pauta digital, ecosistema digital, e-commerce, contenido orgánico como SEO y redes sociales, estrategia y contenido creativo. O por necesidades, vender por internet, generar más y mejores leads, integrar tus sistemas, mejorar el posicionamiento de tu marca, aumentar la competitividad, mejorar contenido y formación de tu equipo para emprendedores, pequeñas, medianas y grandes empresas en la compañía de nuestros partners. Listos para pensar en grande. Esperamos, si quieren conversar, con muchísimo gusto. Les agradecemos a todos su espacio. Esto es un trabajo que hacemos libre para todos, con el mayor cariño, con el mayor compromiso, la pasión que tenemos por el conocimiento
en especial en esta área digital. Espero que sea útil para todos ustedes. Los esperamos en nuestros próximos espacios, en 8 días en este webinar. Los invitamos a que descarguen los libros electrónicos que hemos publicado también en mi página web, ¿vale? Nos vemos en 8 días. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Feliz noche. Chao, chao.